tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Ministerio de Cultura se complace en presentar la versión impresa del segundo tomo del libro Caminando en los Andes, aportes arqueológicos e históricos desde Sudamérica. Publicación que reúne algunas de las ponencias presentadas en evento o Capacñán 3, taller internacional en torno al sistema vial incaico, realizado en la ciudad de Lima durante el mes de noviembre del año 2019. En este segundo tomo se presentan estudios desarrollados en Chile y Perú, que además de la detallada evidencia arqueológica e información histórica que nos brindan, incluyen importantes perspectivas teóricas y metodológicas, un valioso aporte para todos aquellos interesados en la investigación de la vialidad andina prehispánica. A continuación, el secretario técnico del proyecto Capacñán Sede Nacional, señor Luis Elías Umbrera Flores, abrirá este evento ofreciendo algunas palabras de bienvenida. Recibiámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. En realidad esto es una actividad que está dentro del marco de lo que nosotros hemos comenzado a trabajar desde el primer día de enero, que es las celebraciones del 10º aniversario del Capacñán como Patrimonio Mundial. Para nosotros esto es fundamental, tener un conjunto de actividades que están relacionadas a nuestro trabajo diario, porque se están celebrando 10 años de un trabajo que además tiene una larga data, ¿no? El proyecto Capacñán se inicia en el año 2001, en el año 2003 comienzan todas las coordinaciones que se realizan con los otros 5 países andinos con los cuales compartimos el Capacñán. Y a partir del 2003, 2004 y 2005 se inician campañas intensas de trabajo para entender la lógica de la dinámica de la red vial, no solamente en el Perú, sino a nivel de los 6 países andinos. Esto nos permite además introducirnos en una tarea ardua de lograr no solamente hacer el registro, identificación y de alguna forma la salvaguarda del patrimonio arqueológico vinculado a los caminos inca a partir de estas campañas que se inician, sino también tratar de encontrar una forma de conectarnos, articularnos entre quienes dentro de los 6 países trabajamos la problemática del proceso andino a partir de la construcción del Capacñán. Esto es lo que nos ha llevado a desarrollar un conjunto de actividades, entre las cuales estuvo este encuentro que se desarrolló en el año 2019, del cual salieron un conjunto de presentaciones y ponencias sumamente interesantes que ahora nosotros las hemos volcado en estas publicaciones, y este es el segundo tomo del libro Caminando en los Andes. Tomos, el 1 y el 2, que compendian un poco esta preocupación y problemática que tenemos todos aquellos que trabajamos hace ya varios años respecto a esta red vial inca del Capacñán. En el marco de esta celebración del año del 10º aniversario del Patrimonio Mundial del Capacñán Sistema Vial Andino, vamos a contar hoy con la participación de los comentarios del doctor Cristian Vitri, un especialista en el manejo de caminos incas, y con la presencia y el aporte tan importante a partir de los comentarios de la doctora Francesca Fernandini, que también es una investigadora que maneja muy bien todo lo que es el territorio andino. Y en este marco y en esta celebración queremos nosotros, particularmente como Secretaría Técnica del Capacñán, a todo el equipo del Capacñán y de parte del Ministerio de Cultura, agradecerles a todos ustedes por su participación en este evento de la presentación de esta nueva publicación que ponemos a la luz el día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos. Agradecemos al señor Lumbreras por sus palabras y acto seguido daremos inicio a la ronda de comentarios con la participación de nuestros comentaristas. Como ya adelantó el señor Lumbreras, en esta ocasión contamos con la gentil participación de la doctora Francesca Fernandini y del doctor Cristian Vitri, quien compartirá sus comentarios de manera virtual. Por favor, no sé si nos podrían conectar con el doctor Vitri. Buenas tardes, doctor Vitri. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Cristian Vitri es licenciado... Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Vitri es licenciado en Antropología con especialización en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Nacional de Salta y doctor en Arqueología por la Universidad de Buenos Aires. Es además profesor de Geografía y Ciencias Biológicas por el Instituto Estrada y guía profesional de alta montaña por la Asociación Argentina de Guías de Montaña. Entre los años 2005 y 2014 se ha venido desempeñando como director de investigación del Museo de Arqueología de Alta Montaña de la provincia de Salta. Desde el año 2004 ejerce la docencia como profesor de la Cátedra de Arqueología Argentina y Seminario del Área Andina y el Noroeste Argentino en la Universidad Nacional de Salta. Entre los años 2014 y 2022 fue director del programa Capacñán Patrimonio Mundial de la UNESCO y actualmente se desempeña como director general de Preservación e Investigación en la provincia de Salta. Es autor de numerosas publicaciones sobre vialidad andina prehispánica en revistas especializadas y congresos y ha trabajado durante más de 20 años en estudios de impacto ambiental y patrimonial, en monitoreos, en tareas de rescate arqueológico y en trabajo de restauración arqueológica en sitios de patrimonio mundial. Dejo con ustedes entonces al doctor Vitri. Recibámoslo por favor con un fuerte aplauso. Hermanos del Perú, considero realmente hermanos porque recién recibido muy bienvenido y tengo mucho afecto al país y a las personas fundamentalmente. Es para mí un gusto, un honor poder estar acompañando este segundo tomo de esta encomiable obra, de esta obra tan importante que el Ministerio de Cultura pudo llevar adelante con todo el equipo de excelentes profesionales con el que cuenta. Y bueno, vamos a entrar a hablar un poquito de la temática de este segundo tomo de Caminando en los Andes, ¿no? Término muy subjetivo, caminando, ¿no? Caminar, justamente de eso se todo este gran recorrido por el Capacñán y por toda esta densa y anastomosada red que se extiende desde Colombia hasta el centro oeste de Argentina y Chile. Dentro de 2 días, como bien mencionaban recién, se cumplen 10 años de la nominación, de la inclusión del Capacñán dentro de la lista del Patrimonio Mundial. Hay que destacar que es un hecho sin precedentes a nivel patrimonial, a nivel de la UNESCO, porque nunca se habían presentado 6 países en forma conjunta para poder gestionar un bien seriado como es el Capacñán. Y estos 10 años, como también decían recién colega y amigo, son 23 años si vamos atrás, ¿no? Si empezamos con ese 2001, cuando Perú hace la propuesta, al resto de los países, 2002, que ya todos los países adhirieron, todas las cancillerías adhirieron a esta hermosa propuesta, y de ahí empezar todo este trabajo que nos llevó 11 años de mucho trabajo, de mucho labor, y que hay que destacar que pasaron presidencias, gobernaciones, intendencias, o como quieran llamarse cada uno de los regímenes políticos de nuestros países, y sin embargo el equipo técnico se sostuvo y mantuvo, digamos, ciertas presiones que pudieron haber con algún gobernante de turno que quería que esta nominación salga dentro de su gestión, ¿no? Así que realmente estos 10 años es para celebrarlo, y la mejor forma es con la publicación de un libro, ¿no? Tan importante como este segundo tomo, que viene a cerrar ya todas las investigaciones de los 6 países andinos. Yo hace casi 3 años dedico al estudio de los caminos, y recuerdo en aquellas primeras épocas que había empezado a estudiar, colegas y amigos me decían: caminos, estás estudiando caminos, ¿por qué no estudias un sitio directamente, ¿no? Como era la arqueología, y como suele ser en muchos casos, ¿no? La arqueología de sitio, de lugar, y quedarse media vida, una vida entera estudiando hermosos sitios, y bueno, no, a mí justamente por ser un caminante me gustaba recorrer, me gustaba andar, y no había mejor forma que poder, digamos, saciar el placer de la caminata con el placer de la investigación, uniendo ambas pasiones y ambos sitios, ¿no?
El tiempo, finalmente los tiempos cambiaron, ¿no? Y desde ese 2001 que se empezó a activar todo el tema de Capañán en su postulación, y más con el 2014, cuando hace 10 años atrás, cuando ya fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial, empezaron una serie de investigaciones, ¿no? Entonces ya a esta altura no es raro hablar de caminos y investigar caminos, incluso caminos que desbordan de sentido. No es solamente el tema del uso meramente utilitario o las cuestiones absolutamente formales de los caminos, si es ancho, si es lineal, si tiene muros, si no tiene muros, si está a determinada altura, etcétera, etcétera. No, no es solamente eso. Eso es importante, por supuesto, pero no es solamente eso, ¿no? Entonces, partimos de la base esta que para poder conocer un camino hay que no solamente caminarlo, sino también estudiarlo, pensarlo, sentirlo, ¿no? Y buscar toda una serie de sentidos que van más allá de la materialidad, ¿no? Hay muchos antecedentes respecto a los caminos, ¿no? De Rega, Truber, McHerby, von Hagen, Hislop, que es el padre de la arqueología y de los caminos, en el cual, digamos, sentó las bases metodológicas para poder trabajar. Pero también tenemos que rescatar el trabajo, por ejemplo, de Ricardo Espinosa, el caminante, ¿no? que hizo todo un registro documental, y también el entusiasmo de Felipe Chasqui Varela, que si bien no es académico, pero tiene un gran entusiasmo y recorre los caminos y en definitiva también ayuda a la difusión. Todo esto, digamos, es producto de estos cambios que se vienen dando desde hace 2 décadas y que estamos celebrando justamente con este libro, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el artículo de Manuel Perales, tenemos que el sistema vial andino como palimpsesto, ¿no? Consideraciones a partir del análisis de caminos Jauja y Jatunchac. Manuel Perales aborda, digamos, este tema del palimpsesto de una manera muy buena, y yo creo que es transversal y nos sirve a todos los investigadores y a todos los que trabajamos con el tema de los sistemas viales, porque ¿qué es un palimpsesto? Un palimpsesto es una escritura sobre otra escritura y sobre otra escritura. Entonces él analiza a través de 6 capas, ¿no? Un camino, estos caminos que les acabo de mencionar, y va desde la capa más moderna, ¿no? Del siglo XX, a partir de 1920, todo lo que es la reestructuración regional, la reestructuración capitalista con la construcción del ferrocarril y de camino, que nos remonta a 1908, luego el trayecto es entre los siglos XVIII y XIX, la transformación toledana en 1570, mucho más atrás, el nuevo Cusco, que es el horizonte tardío inca, es decir, 1450 a 1533, y las huellas más tempranas que nos llevan hacia el 1000 de nuestra era, ¿no? A 1300, que es la primera mitad del intermedio tardío. En el análisis de estas capas, Manuel realmente nos lleva, digamos, a ese análisis. Nosotros en arqueología le llamamos sitios multicomponentes, ¿no? Entonces un camino, cuando es útil, cuando es importante, cuando es necesario, se sigue utilizando. ¿No? Pudo haber sido las de los caravaneros, o incluso más atrás, podría haber sido las huellas de los antiguos cazadores y recolectores que iban en busca de sus alimentos. Y bueno, y así estos caminos se van resignificando y se van resemantizando y van cobrando distintas conformaciones de acuerdo a la geopolítica, de acuerdo al uso del espacio, al simbolismo que se le da al espacio también, ¿no? Es muy destacable este artículo y realmente pone, digamos, blanco sobre negro, una metodología, una forma de trabajo que realmente es muy importante. El trabajo de Guido Casaverde Ríos, Camino a la Longitudinal de la Costa,
estado de la cuestión. Realmente hace un excelente estado de la cuestión porque analiza, digamos, ¿no?, todo lo que son estos caminos de los llanos, que también eran llamados, y deja, digamos, sentado bien claro de que el famoso camino de la costa, por quienes estudiamos los sistemas viales, siempre se repite, ¿no? El camino de la costa, el camino de la sierra, ¿no?, como si fuesen dos caminos. Y no, hay acá Guido, lo que sus estudios llevan es de que no hay un camino, sino que hay otros caminos más y que son caminos precedentes al momento incaico, incluso muchos de ellos, ¿no? Y un dato bien interesante es el hecho de que encuentra caminos en proceso de construcción, ¿no? Porque a veces uno piensa de que toda la cultura inca o cualquier otra cultura se paralizó en un momento dado y estaba todo construido. No, nosotros también tenemos en el noroeste argentino caminos que han quedado a medias, callancas que quedaron a medio construir, con todos los bloques seleccionados de costado. Bueno, y acá viene, digamos, Guido esta propuesta, esta evidencia, que es realmente muy, muy importante para la arqueología, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que facilitaron esta propuesta, digamos, este hallazgo, ¿no? Y la investigación en sí, bueno, la localización en la costa, lo cual con la costa desértica, digamos, ayudó absolutamente con la sequedad para la conservación. El hecho de que se trate de veas fosilizadas en el tiempo, es decir, se han dejado de utilizar, entonces quedaron ahí prácticamente intactas, y las evidencias de los procesos constructivos, ¿no?, como lo que acabamos de ver y como la reutilización de vías anteriores. Y hay mucha diversidad de estas vías que eran anteriores. Y bueno, y ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo identificamos estos caminos dentro de lo que es el horizonte tardío inca, en un lugar donde de pronto tienen culturas como Chimú, como Tiahuanaco, la Prudencia, o sea, como todas las culturas que tienen maravillosamente ustedes en el Perú? ¿Cómo hacer para distinguir los incas? En el noroeste argentino es muy fácil, porque antes de los incas no existían los sistemas viales, los tambos, las callancas, la forma constructiva propia de los Andes centrales, pero allá es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, acá Guido propone tres indicadores, ¿no? Uno, la asociación a sitios incas o sitios con componentes incas. Los materiales asociados, la cerámica y otras materialidades, y la caracterización propia del camino, ¿no? Es decir, hay todo un sistema de clasificación que si son en líneas rectas, si son en zigzags, si tienen anchos constantes, si tienen muros laterales, si no tienen, bueno, hay toda, digamos, una serie de elementos, y entre ellos Guido destaca el tema de las plataformas, ¿no? Incluso muestra un caso donde unas plataformas fueron construidas sobre las cuales se iba a montar el camino y luego fue cambiada por X decisión y quedó abandonada esa plataforma, ¿no? Esto nos habla también de los ensayos y errores, ¿no? Que de pronto pensaron que por determinado lugar este camino iba a funcionar perfectamente y no era así, ¿no? Esto, en definitiva, habla el autor, ¿no es cierto? Dice que existió un proyecto político de construcción del camino por la costa desde Tumbe a Pisco, delimitado y que desde allí al sur, por la otra vía, iba un camino de tipo despejado, ¿no? Es decir, esto nos habla también de una morfología y aportes culturales, ¿no? Entonces, por ello, Guido concluye de que estos caminos delimitados por muros fueron el aporte justamente de las sociedades costeñas como la Chimú, ¿no? Entonces, esto es un dato sumamente interesante para quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Alfredo Vara Esquivel habla sobre el militarismo y la virtualidad, hallazgos de armas y ofrendas en el camino de los llanos. Nuevamente se toma estos caminos de los llanos, el camino de la costa, y
cuando hablamos de guerra, militarismo, todo eso, bueno, uno lo primero que analiza son las armas, los eventos arquitectónicos, pero también algunos eventos rituales, ¿no? Lo arquitectónico como fortalezas, como nosotros en el noroeste argentino tenemos la ubicación en toda la zona oriental de fortalezas para protegerse justamente de los chiriguanos, que eran los grupos selváticos. Ahora bien, Alfredo analiza 2 sitios de la costa norte y sitios de la costa sur, ¿no? 4 en la costa norte y 3 en la costa sur, y empieza a hacer un análisis detallado de todos los elementos que va encontrando. En casi todos encuentra porras o masas, ¿no? Estrelladas o lisas. Hay una distinta cantidad de morfologías que solamente sirven para la guerra, ¿no? Y no para otra actividad. Pero también encuentra elementos vinculados a la ritualidad, como concha espondylus, murmullo, y cerámica y otros tipos de ofrendas, ¿no? Con lo cual confirma en cierta manera lo que algunas investigaciones, algunas crónicas incluso hablan sobre que la conquista no era solamente militar, sino que era una conquista también ritual, ¿no? Es decir, sabemos que no hubo una relación simétrica ni pacífica, que hubo mayor o menor aceptación o rechazo, y de acuerdo a eso era la reacción del Imperio Inca con los distintos grupos. Nosotros en el noreste argentino tenemos muchos casos, ¿no? Donde hay grupos étnicos que aceptaron, digamos, la propuesta política del Tahuantinsuyo, y otros que no. Y los que no, bueno, vino el ejército, se enfrentaron, los desarraigaron, incendiaron el pueblo, lo deshabitaron, bueno. Y ahí surge, yo siempre a mis alumnos les digo, ¿no? Acá a la distancia del núcleo, donde están ustedes cerca, este mito, ¿no? Del Inca bueno y el Inca malo. Y bueno, en realidad tenemos esos 2 extremos, pero fundamentalmente toda la gama intermedia, ¿no? Entonces todo va a depender, y este militarismo va mostrando eso, ¿no? En lugares donde hay acuerdos, donde hay mayor actividad bélica y de confrontamiento, ¿no? Entonces, estos son los indicadores, digamos, las evidencias de estas porras del proceso expansivo del Tahuantinsuyo, ¿no? Por las conquistas militares, por las alianzas y además mediados siempre por pactos y por la ritualidad, ¿no? La ritualidad siempre estuvo presente. Miguel Cabrera Arana, el tercer artículo que estoy analizando, escribe el siguiente artículo titulado Realizando el dato arqueológico, identificando el camino inca en las costas de Moquegua al sur, al extremo sur, una zona sumamente interesante. Actualmente zona tripartita entre Libia y Chile, zona que tuvo, digamos, a través de todas estas bajadas del río hacia la costa desértica, una gran actividad agrícola, comercial, minera, gran actividad de mineros también, ¿no? Y el autor, bueno, acá habla sobre, bueno, son resultados preliminares del registro de este camino de los llanos de la costa entre los valles de Mor y Caprina. Bueno, todos estos caminos fueron ya registrados por Capañán, antes de Capañán incluso por Jesús Gordillo, que también escribe acá en este tomo. Jesús Gordillo trabajó en el año 1993 y luego con Capañán en el año 2003. Y también tienen, digamos, investigaciones en 2014 y 2017 que hablan de este camino longitudinal de la costa, ¿no? En definitiva, la evidencia que tienen es una evidencia de estos caminos que son preincaicos, ya sea que son caravaneros, ya sea que sean de otros grupos. Tienen evidencias de caminos incaicos y caminos coloniales, ¿no? Y acá volvemos quizás al primer artículo de Manuel, donde habla del palimpsesto, ¿no? Eso es algo que es absolutamente recurrente, todo el tiempo se va a estar dando esta situación de
un elemento práctico como el camino que se sigue utilizando, como las ciudades también, donde tenemos agua, tenemos una buena ubicación, tenemos que se siguen utilizando, ¿no? De hecho, en pleno centro de Lima tenemos huacas, ¿no?, de bar y otras tantas que habrán desaparecido seguramente, ¿no? Entonces, esto nos habla de esa reutilización de estos caminos en una zona que en su momento supo ser neurálgica por todos los, por la cercanía a Iquique, Arica, en Chile, a Uyuni o al noroeste argentino. Es decir, estamos en una zona realmente interesante desde el punto de vista de las transacciones comerciales, entre comillas, los intercambios, los trueques que se hacían, ¿no? Hoy quizás sea marginal, y para ustedes el Perú, Tacna es el extremo sur del país, pero sin embargo la evidencia está marcando de que hay, digamos, elementos que se tienen que tener en cuenta y que a futuro seguramente se estudiarán. Y bueno, y acabamos con el artículo de Jesús Gordillo, justamente de la zona, ¿no? Y Jesús Gordillo nos habla de su artículo de la evidencia del dato histórico, el Capañán en la región de Tacna, ¿no? Pues bueno, justamente ahí habla sobre dos aspectos, ¿no? Los antecedentes formales y la evidencia empírica. Dentro de los antecedentes formales, bueno, menciona a los cronistas Vivar, Ciesa de León, y después ya otros, digamos, elementos, bueno, Diego de Molina también, que habla sobre Molina, digo, que habla de Diego de Almagro, ¿no? Del transcurso de Diego de Almagro. O sea, se supone que Diego de Almagro pasó por ahí en su regreso, después de haber atravesado todo el noroeste argentino, Bolivia, el noroeste argentino, y vuelve por el camino de la costa, el camino de los llanos, hasta el Perú, y justamente pasa por ahí, ¿no? por estos lugares. También hay otros trabajos de Squire, también de 1863, 1862, el fabuloso trabajo de Mateo Paz Soldán, que es Geografía del Perú. También ahí se basa, digamos, dentro de la fuente documental Jesús Gordillo en este autor, ¿no? Y por otro lado, hay, digamos, dos importantes itinerarios que conectan Tacna con el altiplano, que dan evidencia, digamos, de todo ese movimiento. En cuanto a las evidencias físicas del camino, realmente quedé impactado cuando vi las fotografías de este libro, porque bueno, ahí uno se da cuenta perfectamente la importancia que debió tener por el ancho de los caminos, por la factura de los mismos, la influencia de Tiahuanaco, los desarrollos regionales, el tardío, el inca, el colonial, la presencia de apachetas, la presencia de sitios, callancas y otros tambos que están ahí, realmente dan cuenta digamos, del momento de ocupación inca, que le prestaron bastante importancia a esta región que ya era importante anteriormente. Paso al trabajo de Ricardo Chirino Contocarrero y Milton Ríos Palomino, la integración del Valle de Tambillos y del grupo étnico Pincus al Tahuantinsuyo, ¿no? El artículo, bueno, habla sobre el Valle de Tambillos, que fue incorporado al Tahuantinsuyo como un asentamiento administrativo, ceremonial, y especialmente en la zona de Soledad del Tambo, el sitio Soledad del Tambo, ¿no? Y habla ahí del Incanani, como ellos le llaman al Incañán, ¿no? Incanani. Sin embargo, destaca Ricardo y Milton que el elemento central fue el manejo del culto a los guamani, ¿no? Es decir, a los jirca, a los apu, a los isla, a los cerros sagrados, ¿no? A las montañas sagradas, como ejes ordenadores del territorio y de los distintos grupos étnicos, ¿no? Controladores de los fenómenos meteorológicos, de la reproducción de la vida, de la producción. Y eran, digamos, estos apus, estos jircas,
las autoridades principales de los territorios, ¿no? Entonces ahí habla de una jerarquización. Yo hace poco investigando encontré un término, porque a veces los términos españoles en castellano nos cuesta describir algo que no está descrito, que no existe en el idioma, no existió en los idiomas nativos, ¿no? Por ejemplo, tanto en aymara como en quechua, no hay un término que se refiera a paisaje, tal como nosotros lo entendemos, ¿no? Es decir, el paisaje como esa suerte de cuadro, podríamos decir, o de representación del ambiente exterior al ser humano. No existe, ¿no? Un término así, en esos términos. Sin embargo, encontré un término en quechua que lo va a conocer Catherine Allen, que es el de tiracuna, ¿no? Tiracuna es este ordenamiento jerárquico de huacas, todas las huacas que se van dialogando entre sí, se van interrelacionando, y esto es un poco lo que proponen Ricardo y Nilton, justamente en una jerarquía, es decir, un tiracuna, un verdadero tiracuna, ¿no? Donde hay más de 11 sitios que van desde el 1000 a.C. hasta el periodo intermedio tardío, es decir, hasta 1450. Y después, bueno, llega el Inca y se monta sobre todos esos sitios. Es decir, los huacas estaban presentes, todo el lugar ese, rodeado de 7 jircas importantes, 7 montañas sagradas importantes, que ya eran importantes, ya era de valor simbólico. Entonces, ahí vemos que Soledad del Tambo debió haber sido, dicen los autores, ¿no? Un centro provincial dentro del territorio de Pinos. Y hay algo muy interesante también, que es el hecho de la arquitectura, porque dentro, digamos, se encuentran tres entierros donde hay imanes enterrados, pero hay uno en particular, un entierro en particular que se da en un momento de reconstrucción, de reutilización de un espacio preexistente, que deviene en Ushnu, ¿no? Plataforma ceremonial. Y en esta plataforma, al costado de esta plataforma ceremonial, encuentran un individuo de unos 25 o 30 años, con marcas de golpes y heridas mortales, ¿no? Pero que tiene la particularidad de tener 6 dedos en el pie izquierdo. Y bueno, sabemos de que este fenómeno de la polidactilia transformaban a las personas que tenían esa particularidad en huaca, ¿no? Entonces, ese hombre era el huaca, ese individuo seguramente, dicen los autores, debió haber sido ofrendado, ¿no? a los jircas. Y por otro lado, como si todo esto, digamos, fuese poco del trabajo de ellos, este Ushnu tiene sus proyecciones visuales, tienen connotaciones arqueoastronómicas y además con jircas, ¿no? Y que a su vez los jircas tienen caminos ceremoniales, ¿no? Entonces, hay un caso que me llamó mucho la atención, el jirca Buñac, que fue ascendido en 1980, hasta la década de 1980, ¿no? Y acá hay un rectángulo cerca de la cumbre, de 30 por 17 metros. Este también es otro elemento que me llamó la atención, porque es algo que, bueno, como estudioso de los sapos y de las jircas, digamos, en todo el ámbito andino, vemos de que las principales estructuras ceremoniales no se encuentran en la cumbre de las montañas, sino más abajo. Bueno, y acá tenemos esta estructura rectangular, esta suerte de plataforma, abajo, ¿no? de la cumbre, y a partir de ahí el camino que llega hasta la cima. ¿Por qué no se construía en la propia cima? Y bueno, porque la cima seguramente era el elemento de mayor sacralidad, el elemento de vinculación entre el Hanan Pacha y el Caipacha. Entonces sería casi, digamos, una falta de respeto, posiblemente, hacer una construcción, humanizar eso cuando es el lugar más sagrado. Así que bueno, hay todo un proceso entonces de reapropiación del Inca, de ese paisaje mítico, ancestral, ¿no? que lo resignifica. Y esto es algo que se da en todos los Andes, ¿no? Porque ese tipo de resignificación no solamente pasa por lo material, lo simbólico, sino también hasta por lo toponímico, ¿no? Porque
Los incas a los sapos principales le ponían un nombre quechua, pero al resto lo dejaban con los nombres originarios, ¿no? de la lengua que fuese. Esto es un patrón que ya estuve observando en varios lugares. Bueno, finalmente el trabajo de Lescano en las andanzas del Chamilcu, la olla con pie incaica. Un trabajo sumamente revelador, donde Sesto se propone justamente devolver la denominación andina a las ollas con pedestal, ¿no? Ollas con pedestal, nosotros en el noreste argentino o en Argentina llamamos olla con pie de compotera. Compotera es, no sé si se llamará ya de la misma forma, pero es un recipiente para servir el almíbar, los dulces. Y bueno, hace todo, digamos, un análisis muy profundo al estilo de Sergio, ¿no? Con gran profundidad y erudición, yendo al fuente, yendo a la arqueología, yendo a las crónicas, y los datos que dan son realmente valiosísimos. ¿Por qué? Porque en definitiva va hacia el aspecto lingüístico, profundiza mucho en el aspecto lingüístico, y vemos que estos eran utensilios de cocina, ¿no? Muy versátiles. Y el chamilcu, que también era llamado pucheros de barro, eran las ollas para cocinar los puches, ¿no? Y que es una vasija que estaba asociada con el viaje, para cocinar en el campo y posiblemente para porciones individuales, ya que se trata de recipientes relativamente pequeños. Habla también de la olla con tres patas, o olla trípode, pero esa solamente está en la zona nuclear, ¿no? En las zonas del Cusco y alrededores, pero no en el resto del Tahuantinsuyo. Acá en el noreste argentino, en toda Argentina no tenemos ningún. Pero sí tenemos de las ollas con pedestal, de los chamilcus, ¿no? Y es muy importante este aporte, porque realmente cumple con el objetivo, ¿no? De devolverle el nombre a esa vasija, y esa vasija, digamos, que era para viaje, obviamente se ve de que no era solamente para el viaje en horizontal, sino en el vertical, no era solamente para el viaje terrenal, sino también para el viaje espiritual. ¿Por qué? Porque se encuentra, yo diría, la mayor cantidad, la mayor parte de las capacochas, de las ofrendas humanas que se hicieron, ¿no? Para estas conexiones, para estos acuerdos, para estas resignificaciones de los espacios y de los estatus sociales que se daban entre el vicario y los pueblos que se iban anexando al Tahuantinsuyo. En definitiva, todos los trabajos que les acabo de comentar tienen una gran profundidad, un gran profesionalismo como caracteriza a estos colegas, amigos y hermanos que quiero mucho y que los felicito realmente. Felicito al gobierno del Perú, al Ministerio de Cultura, por hacer posible este tipo de divulgaciones, este tipo de libros, porque son más que necesarios, y como les dije al principio, es la mejor manera de festejar estos 10 años de nuestro querido Capañán, que vemos cómo las capas de significación se han ido creciendo. Y ante esta pregunta que a mí me hacían hace 30 años atrás de que ¿para qué estudiar camino? Bueno, parece que es inagotable estudiar camino, ¿no? Porque justamente tenemos muchos elementos que le dan mayor significación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Mitri por su intervención y sus palabras, y a continuación escucharemos los comentarios de la doctora Francesca Fernandini, a quien invitamos hacia adelante. Francesca Fernandini es licenciada en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster y doctora en Arqueología por la Universidad de Stanford. Desde el año 2012 ha dirigido el programa Arqueología de Cañete Cerro de Oro, planteando una propuesta de investigación sostenible y colaborativa.
Justamente hace pocos días se realizó la presentación del volumen Cerro de Oro, 1000 años de historia en barro en la costa sur del Perú, que reúne algunos estudios desarrollados en el marco de este programa. Es asimismo docente y actual directora de la carrera de Arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cedo la palabra a la doctora Fernandini, recibámosla por favor con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación para comentar este volumen, un volumen más en realidad, de justamente este programa que yo siento muy cercano, a pesar de nunca haber realmente sido parte oficial. Creo que todos los arqueólogos que hemos trabajado en sitios arqueológicos siempre hemos tenido una referencia muy clara de algún Capañán que está cerca, ¿no? Algún camino que está uniendo el espacio donde trabajamos con justamente otros sitios y con el paisaje, ¿no? Cada vez que yo leo estos volúmenes, que justamente, como mencionaba mi colega, tienen este alto nivel de profesionalismo y un trabajo realmente encomiable, ¿no? Nos hace pensar de justamente cómo eran los esquemas, cómo era la cosmovisión, cómo era la manera en que se vivía y se manejaban los espacios en el pasado. Claramente, los caminos tienen un significado distinto del que tienen el día de hoy, o por ejemplo de los caminos oficiales, ¿no?, que nosotros tenemos. El estilo de vida, la manera en que se vivía el espacio, y eso es algo que yo he podido un poco reflexionar a través de la lectura de estos distintos capítulos que he leído. Nos hablan de posibilidades de itinerancia, ¿no? Esta idea de vivir en diferentes espacios, un concepto etnográfico que se continúa viendo hasta ahora, la multiresidencialidad, ¿no? Esta itinerancia de vivir diferentes temporadas en diferentes lugares como la costa o la Chopiyunga, etcétera, ¿no? Entonces, justamente esta idea me lleva a comentar el primer trabajo de colegas chilenos, si no me equivoco, rutas y asentamientos costeros en el norte de Chile, inserción de pescadores antes y durante el Tahuantinsuyo, de Iván Muñoz. En este manuscrito podemos ver años de trabajo intensivo en la zona norte de Chile, que nos permite vislumbrar un paisaje cultural activo y dinámico. Las evidencias presentan ocupaciones a largo plazo, en las cuales se manejaba el paisaje y sus recursos, inmersos dentro de una ocupación ritual o de una geografía sagrada, marcada por apachetas, geoglifos, petroglifos, entre otros elementos, que parecen haber estado vinculados a una vida en movimiento, tanto en un sentido vertical como horizontal, que articularon y agregaron en el tráfico de personas y caravanas. El autor discute también la posible presencia, en base a una propuesta etnohistórica de María Rostorowski, de dos grupos: los coles, vinculados principalmente a la agricultura y a justamente zonas agrícolas, y los camanchacas, vinculados a la pesca. Mientras que los coles, aunque de manera parcial, han recibido más atención arqueológica, particularmente desde un enfoque inca, los camanchacas nos presentan una población que perdura hasta épocas republicanas, pero que sin embargo ha sido hasta cierto punto subalterizada o muy poco mencionada en la literatura. Camanchaca es el nombre aymara para describir, además de a estos pescadores, una densa neblina que sube del litoral hacia los valles costeros. Y el nombre hace alusión a estos grupos de pescadores que en ocasiones, y esto aparece en registros de crónicas y eventualmente de historiadores, ¿no?, estas personas camanchacas, llamadas con el mismo nombre que la neblina, subían a robar parte de los cultivos de los que podríamos ser llamados los coles, ¿no?, escondidos en esta densa niebla. Igualmente, estas poblaciones fueron descritas en reportes históricos como hábiles navegantes que ayudaban a desembarcar a personas y mercancías de los navíos que no podían acercarse a las orillas debido a las peñas y a las fuertes maretajes. Como el autor indica, en los contextos de cementerio que ellos investigan, existen evidencias de elementos tanto agrícolas y marinos, por lo que queda por revisar esta división existente entre agricultores y pescadores, ¿no?, posibles, por supuesto, alusiones a intercambio, o más bien si los camanchacas mismos participaban de actividades agrícolas. Igualmente, cabe destacar que durante la época inca empiezan a aparecer bienes provenientes de largas distancias, como espóndilos, tupus,
monos, aves exóticas, entre otros, posiblemente vinculados al intercambio de productos típicamente locales de gran demanda, como el cochayuyo, guano, pieles y piedras biliares de lobos marinos, entre otros. En resumen, sean estas dos poblaciones, es decir, coles o comanchacas, o una, ¿no? Estos grupos interactuaron de manera activa en las redes de intercambio y expresaron su conceptualización a través de un mundo dinámico que se refleja en el paisaje. Es importante destacar, como lo hace el autor, que estas poblaciones, particularmente las camanchacas, no son o no cumplen con esta idea de pescadores que vivían de manera paupérrima, que es la manera en que se les describe en crónicas, de manera incivilizada, ¿no? Como se les describe durante la época de la colonia, sino más bien parecen haber tenido un rol activo en el manejo de su paisaje, en el manejo de recursos y en el intercambio a largas distancias, ¿no? Además, que manejaban hábilmente, ¿no?, las embarcaciones, que parecen haber logrado cubrir distancias de hasta casi 200 kilómetros, ¿no?, desde la zona de Ica hasta, digamos, lugares, como lo menciona el autor, en la costa norte de Chile. Luego, un siguiente capítulo de este libro sobre caminos lo tienen los autores Esteber, Cárdenas y Cerda, los cuales inician este importante texto con el descubrimiento muy importante, ¿no?, que les hace a través de la historia oral el señor Juan Vilca, un pastor de llamas, ovejas y cabras, habitante de la zona del Huatín. Este señor Juan Vilca, en las campañas arqueológicas que se habían dado en la región de Huatín en 1970, había informado a los arqueólogos diciendo: el rey Inca pasó por Incapita. A esta misma zona regresan los arqueólogos 50 años después y tras investigar la zona, finalmente entienden el valor de lo que el señor Vilca les estaba transmitiendo a través de esa frase. Esta información, que el Inca había pasado por Incapita, aparentemente había sido parte de una tradición oral, de una información oral que había sido transmitida por generación a generación, y que en este caso, hace 50 años, los arqueólogos realmente no habían sabido incorporar dentro de su conceptualización del estudio arqueológico de la zona. Sin embargo, 50 años después, lo entienden a través ya de conversaciones con el hijo del señor Juan Vilca, ¿no? Efectivamente, aparentemente el Inca había pasado por Incapita. El nombre mismo de Incapita o Incapete, como lo llaman los residentes locales, ¿no?, parece estar asociado a la voz quechua y aymara, como se denomina, que denomina al Capacñán como Incapata, en clara asociación a la traducción de pata como raya o línea, es decir, las líneas que trazaban los incas para caminar. Todo esto tiene mucho sentido, claro, luego de identificar la presencia del Capacñán en esta zona, ¿no? Las tierras de estas familias Vilca, ¿no?, tienen ahora mucho más sentido, como las evidencias justamente arqueológicas de la presencia de estos caminos que estarían uniendo importantes sitios inca en Atacama. El minucioso trabajo de registro del equipo de trabajo nos muestra una reconstrucción detallada de cómo se construyeron los caminos inca en Atacama, retirando la costa salina, piedras superficiales, manteniendo un ancho constante de 3 metros, muros de contención en zonas de quebrada, calzadas con nivelación de talud, perforación de laderas para facilitar el paso y la creación de algunas incalinatas. Este detalle constructivo se entrelaza con la historia de Topa Inca Yupanqui, quien según las crónicas de Betanzo habría caminado hasta el desierto de Atacama, pasando y posiblemente durmiendo en el sitio de Incapita, dejando el recuerdo de su presencia grabado en las memorias colectivas de las personas que lo vieron, y así lo contaron a sus descendientes. Y luego estos descendientes lo contaron a los arqueólogos, como lo hicieron Juan y su hijo Cirilo Vilca en 1970, y lo continuaron repitiendo a los arqueólogos del Capacñán.
Para mí este es un artículo excepcional en el sentido de que no solamente mezcla etnohistoria o etnografía, ¿no? Sino nos hace realmente sentir que estos caminos y la información y la huella que van dejando, ¿no? persiste aún en las poblaciones que se encuentran presentes, ¿no? Entonces, incluso, ¿no es cierto?, desafiando a la arqueología, ¿no? A veces la arqueología es más lenta que la tradición oral, aparentemente. Pero bueno, este tipo de trabajos realmente nos hacen sentir, pues, que todavía existe una información valiosísima que se puede obtener de conversar, ¿no? y compartir con las personas que están alrededor y que viven estos caminos, ¿no? Luego, pasando al trabajo de Luis Cornejo, titulado La última frontera inca, la cuenca cordillera andina del río Maipo. En esta se plantea presentar datos vinculados a la cuenca andina del río Maipo con el objetivo de ofrecer una interpretación inicial de la naturaleza de la presencia inca en la zona. Las descripciones de asentamientos inca de altura, vinculados a zonas de lagunas y altos picos, nos lleva automáticamente a pensar en la geopolítica sagrada inca y en la naturaleza de su presencia en la cuenca del río Maipo. Como el autor menciona, las poblaciones locales, no incas, tienden a mantenerse por debajo de los 1800 metros sobre el nivel del mar, principalmente a 800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las evidencias inca se centran en las zonas muy altas. Es así que el autor propone que la presencia inca en la zona estaría vinculada a la incorporación de elementos de la geografía sagrada, más que a una conquista territorial o militar de la zona. Las evidencias rituales registradas en, por ejemplo, el Cerro Peladeros, un cerro que, mientras que no es el más alto, sí es el más visible desde las zonas bajas, donde se encuentra la mayoría de la población y los asentamientos locales, así como una visibilidad directa desde el Cerro Peladeros a el Cerro El Plomo, donde, como sabemos, se registró la famosa Capacocha, así como las construcciones de la Laguna del Indio, vinculado a las lagunas y ojos de agua, apoyan la hipótesis de Cornejo en torno a la presencia inca y su vinculación a un control geopolítico de elementos sagrados orientado a afianzar su dominio de manera simbólica en la zona. Igualmente, los incas dejan su huella simbólica en el puente de tierra, donde a través de dos recintos, interpretados como topos o sayas, y un grabado serpentiforme, estarían marcando su presencia a nivel de un significado ritual en la zona. En resumen, el autor plantea que la presencia inca en la cuenca del río Maipo privilegia la construcción de edificios significativos vinculados a picos de altura y cuerpos de agua como una manera simbólica de establecer su presencia. Pasando a un cuarto trabajo, los trabajos de Carlos Campos Napán, nos vamos hasta la zona de Chachapoyas, en Amazonas. En este artículo, configurando la ocupación inca de Levanto, se nos traslada a este escenario totalmente distinto. Nos vamos de las cumbres y cuerpos de agua de la Puna hacia la zona de Levanto. En este trabajo, el autor revisa información etnohistórica, información arqueológica, bibliográfica, así como prospecciones realizadas por el autor para entender el rol del centro administrativo inca Levanto, posiblemente, según dice el autor, el asentamiento inca más importante de Chachapoyas, que había sido ya previamente establecido por los chachapoyas y había sido, por supuesto, tomado y transformado por los incas. Al convertirse en centro inca, incorporarse a Chanchansuyo, los incas habrían modificado el sitio y remodelado los caminos anexos, con el objetivo de registrar segmentos de estos caminos mencionados tanto por etnohistoriadores como por los arqueólogos que estarían viendo cómo estos unirían Chachapoyas con lugares como Cajamarca y con Huánuco. El autor registra a través de fotografías y el uso de GPS los diferentes elementos vinculados a estos caminos. Entre estos elementos se destaca la presencia de sistemas de drenaje, entre otros elementos que revelan cómo estos caminos estarían adaptando el paisaje. En total, registran 3 caminos que estarían partiendo del importante sitio de Levanto. El primero con dirección a la actual ciudad de Chachapoyas, el segundo hacia un asentamiento chachapoyas llamado Yalape, y el tercero hacia Coyacruz, donde se ubican importantes restos incas. En
resumen, el autor propone, en base a su exhaustiva revisión etnohistórica y arqueológica, que Levanto fue efectivamente una importante provincia inca que albergó funcionarios, guerreros y maes, estableciéndose como uno de los dos nodos o unos de la presencia inca en la región, siendo el otro el importante asentamiento de Cochabamba. Entonces nos hemos trasladado desde la Puna hasta la zona de la selva alta, y ahora con el trabajo Cuencas Transversales y la red vial como instrumento de poder y control territorial en los Andes centrales, Carlos Farfán Lobatón nos traslada a la costa central peruana, donde a través de su estudio de cuencas bajas y medias de los ríos Lurín y Mala, plantea entender la manera en que la presencia inca transformó el paisaje para convertirlo en una herramienta de control que incluyó la construcción o consolidación de redes de caminos, así como infraestructura administrativa, que tuvo como objetivo consagrar un poder simbólico y político sobre el paisaje, que incluye elementos como lagunas, puquios, el mar, nevados, donde por supuesto destacan por un lado Pachacamac y por el otro Pariacamac. En su trabajo, Farfán nos presenta 14 sitios para el Valle de Mala y 21 sitios para el Valle de Lurín. En estos sitios, el autor plantea se observa una planificación estratégica que estaría obedeciendo a esquemas funcionales, tanto funcionales como simbólicos, que tenían como objetivo cohesionar a los grupos humanos y a la vez establecer jerarquías a través de espacios públicos y otros espacios restringidos. Esto se encuentra materializado en un paisaje que el autor divide en 4. El paisaje marino o Mamacocha, con todos sus recursos, las lomas, la Chaupillunga como corredor y lugar de cultivo de los 3 productos rituales más importantes, que son la coca, el ají y el maíz negro, y finalmente la Puna, con sus tierras de pastoreo y sus elementos sagrados como picos nevados y lagunas, donde por supuesto destaca el Pariacamac. En este corredor, ¿no es cierto?, podemos ver justamente la manera en la cual no son solo caminos, sino es la infraestructura justamente asociada a esta la que estaría consolidando la presencia de la presencia inca y de alguna manera cooptando, ¿no?, esas importantes deidades locales, ¿no?, que jugarían un rol clave en la consolidación de la costa central. Finalmente, para comentar el último de los trabajos que tuve el gran honor de leer, nos trasladamos al departamento de Ancash, a la provincia de Recuay, donde el trabajo de José Bernabé Romero nos presenta Guarirraga, santuario de altura en la red vial inca de Lurín Guaylas. Este trabajo tuvo como objetivo lograr el registro de la red de caminos prehispánicos o incas, determinando su funcionalidad y temporalidad. Este trabajo permitió registrar además el sitio de Guarirraga, que nos informa el autor, se presentó como un espacio cargado de componentes ideológicos, posiblemente como un santuario vinculado a peregrinaciones realizadas a la principal montaña de la zona, el Jeuyarajo o Cauyarajo. Igualmente, destaca el autor que múltiples construcciones ubicadas en las cimas de la Cordillera Blanca podrían haber estado orientadas hacia dicho ámbito, así como el santuario mismo de Guarirraga. El artículo también nos presenta el exhaustivo trabajo realizado en torno a la red de caminos de la zona. El autor plantea que al igual que esta red tendría un origen pre-inca, pero que como es recurrente en los trabajos que hemos estado observando, el Capañán estaría, digamos, modificándose a través de esta presencia inca, ¿no?, y consolidando justamente la presencia y nuevamente el control de una geografía sagrada y simbólica que, como sabemos, forma parte principal de las estrategias de conquista inca, ¿no? El autor, estas modificaciones al camino, a este camino previo que ahora se estaría consolidando como Capañán, se pueden ver en el ancho, que en algunas zonas llanas llega hasta los 11 metros, en la presencia de elementos como muros de contención, puentes y escalinatas. Igualmente, el autor destaca el carácter sagrado del camino que estaría llevando hacia Guarirraga. Este carácter sagrado se evidenciaría en la visibilidad del Jeuyarajo.
en una plataforma escalonada con escalinata, así como en pequeñas plataformas o amontonamientos que el autor indica pudieron ser espacios de ofrenda. En cuanto a la plataforma escalonada en sí, el autor propone que esta podría haber sido una variabilidad de un ushnu que tenía una característica peculiar, porque contaría con dos escalinatas, una orientada hacia el Apu Jeollarajo y otra hacia el oeste, donde se ubican las lagunas de Tamará. La presencia de este ushnu, con sus peculiares escalinatas y su conexión con la geografía sagrada, nos estaría presentando un claro objetivo, el de cooptar los espacios sagrados locales e insertarlos dentro del escenario geopolítico del Tahuantinsuyo. Estos artículos que yo he leído y estoy comentando ahora, forman parte justamente de este trabajo incansable que se hace desde diferentes lugares en torno al Capañán. Como sabemos, el Capañán es de alguna manera este camino que ha estado, que sigue presente, ¿no?, en las comunidades que lo mantienen en uso, ¿no? Y justamente poder leer para mí también autores chilenos, ¿no?, que nos hablan de justamente tradiciones orales que persisten, elementos simbólicos del paisaje tan distantes y tan distintos como la Amazonía, el desierto de Atacama, las cumbres altas de Chile y también las cumbres ancallinas de Recuay, nos hace ver justamente esta gran diversidad que tenemos y de qué manera es que la arqueología, ¿no es cierto?, permite a nosotros de alguna manera establecer una historia continua, ¿no?, y una vinculación entre las poblaciones del presente y del pasado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos a la doctora Fernandini por su intervención y así damos por concluido este evento, agradeciendo nuevamente a nuestros comentaristas por su gentil intervención y a todos ustedes, damas y caballeros, que nos han acompañado esta noche. Finalmente, les invitamos a acercarse a la mesa que ha sido instalada aquí en el lado izquierdo para ordenadamente poder recoger un ejemplar del libro que hemos presentado en esta oportunidad. Muchas gracias y buenas noches.